Qué gusto saludarlas y saludarlos desde el Foro Miguel Vélez Arceo, Feria Internacional del Libro Universitario 2023. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral 3 décadas en el tortuoso pero emocionante camino entre la conservación y la academia por Carlos Alberto López González, que hace unos días recibió la Medalla Nacional al Mérito Universidad Veracruzana. Si me permite, comentaré parte de su currículum. Carlos Alberto López González es licenciado en Biología, maestro en Ecología y Ciencias Ambientales y doctor en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro y también visitante en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, investigador asociado en instituciones de conservación en Estados Unidos y México, además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2 y becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha recibido también la presea José Ignacio Ruiz Calado en 2020 y la mención honorífica Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ha destacado por su contribución al conocimiento científico, la conservación del medio natural y la protección de especies animales en peligro de extinción. Así que es momento de escuchar la conferencia magistral por la Medalla Nacional al Mérito Universidad Veracruzana, Carlos Alberto López González. Adelante. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Va a ser muy raro esto, no puedo parar y no sé estarme en juicio. No tenía muy clara la idea de qué platicar y sin embargo, me pasa la que sigue, por favor. ¿Por qué Érase una vez? Porque son demasiados años, demasiadas cosas. Claramente no les voy a platicar toda la historia de mi vida, porque sería muy aburrido, sino más bien algunos momentos que han tomado y que han dictado lo que he hecho en estos últimos 30 años, un poquito más. ¿Le das, por favor, una? Ese soy yo. Y no es porque vean que estaba yo bien alimentado, pero en realidad lo que quiero que vean ahí es más bien que desde muy pequeño he sido muy afortunado en el hecho de que he tenido un contacto importante con el medio natural. Y la culpa de eso la tiene alguien más. ¿Le das, por favor? Entonces Alberto es el culpable y el responsable de que yo me haya dedicado a esto desde hace 30 y tantos años, ¿no? Y ese es el porqué desde muy chiquito tuvimos esa interacción, ¿no? Tuvimos esa fortuna de pasar mucho tiempo en el campo y de tener muchas experiencias que yo creo que muchísimos niños quisiera haber tenido, ¿no? ¿Das la que sigue, por favor? Una de las cosas que creo que más marcó la decisión sobre qué hacer a lo largo del tiempo fue que durante la carrera realmente nosotros afortunadamente sí salimos mucho a campo, ¿no? No sé de los que están aquí presentes si todos son o muchos son biólogos o candidatos a biólogos, pero ahora creo que casi no están saliendo al campo, ¿no? Y esa ha sido una diferencia importante en la formación y en las expectativas que tenemos hacia afuera, ¿no? De alguna manera, mi primera experiencia fuerte, digamos, en campo fue en esa imagen que tienen del lado derecho, que es el castillo allí en Tulum. Estuvimos trabajando un par de años ahí y creo que esto nos dio una oportunidad de conocer un México diferente a lo que es ahora, por supuesto, ¿no? ¿Me das la que sigue? Bueno, y en función de esto, a mí me surgió la inquietud de ¿por qué generar información? ¿Por qué generar conocimiento con especies difíciles de trabajar? Particularmente aquellas que no teníamos un conocimiento importante de ellas, como son los grandes carnívoros en ese entonces, ¿no? Ahora esto ha cambiado, pero quisiera yo pensar que esto ha sido parte por la decisión que tomamos de hacer esto. ¿Das la que sigue? Entonces, en ese entonces, hace 30 y tantos años, una de las cosas que yo hice fue escribir con algunos gringos, ¿no? Y les presentaba y les preguntaba qué podía hacer, cómo podía hacer algo de lo que ellos hacían allá. Entonces tuve la oportunidad de irme a trabajar allá y estuve viviendo casi 6 años con esos gatos, ¿no? Entonces
Tuve una oportunidad de capacitarme, de poder entender qué hacían ellos, cómo lo hacían y cómo poder adecuar ese conocimiento a lo que era nuestro México, ¿no? ¿Me pasas la que sigue? De ahí nos movimos a la costa del Pacífico en Chamela y empezamos a generar conocimiento de muchas especies que no se sabía. Nos centramos mucho en el caso de los ocelotes, que por ahí tienen una foto, ¿no? Y generamos mucha información. La primera información o que existe para el caso de los coyotes en los trópicos mexicanos es nuestra, ¿no? Así como eso existe mucha información generada sobre los zorrillos, sobre cuatís, sobre otra gran gama de especies, ¿no? Pero esto nos dio una oportunidad de generar información que es muy básica para lo que es México, ¿no? Y bueno, en muchos casos para lo que es Latinoamérica. Pero no solo eso, nos brindó una oportunidad importante, ¿no? Estas imágenes que les pongo, pásame las 4 de una vez. Las otras, ahí están, ahí. En esas lo que muestro es una iniciativa que ahora es relativamente común, que es lo que se conoce ahora como la ciencia ciudadana, y en la cual pues vas y capacitas voluntarios que no necesariamente tienen una formación como biólogos. Muchos de ellos es el caso de los que les estoy presentando aquí, ¿no? Ellos, por ejemplo, les digo que me hace falta pararme. Me voy a parar rápidamente. Ya. Pero bueno, de aquí hay gente que ahora son profesores en diferentes universidades, gente que ha cambiado, por ejemplo, en la primera imagen del lado que es izquierdo arriba, el que está solito por ahí, que nadie lo soportaba, era el buen Luis. Luis está en Guatemala y es un profesor de allá de la universidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tony, de la siguiente fotografía arriba, el que está más distal en el lado derecho, él ahora tiene un centro de investigación importante en Estados Unidos, ¿no? Hay una persona abajo que se dedica a cuestiones de ecofisiología con pingüinos en la Antártida, que cambió una carrera de leyes por la biología, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos que yo creo que han permeado y que han hecho muy importante estos 7 años que estuvimos trabajando en Chamela, ¿no? Me voy a acabar muy rápido las diapositivas. Dame la que sigue. Bueno, uno de los proyectos que en algún momento tuvo mucho impacto en lo que hicimos fue el conocer dónde había jaguares en el estado de Sonora. Y entonces, una de las cosas que hicimos, esto es en el 1997, y empezamos a trabajar en esta área pensando en que los jaguares ahí iban a ser diferentes a los tropicales, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas muy diferentes, ¿no? Si ustedes ven ahí, por ejemplo, la presencia de un nopal, ¿no? La presencia de encinares, habla de cosas que son distintas a lo que necesitamos o a lo que conocemos en el trópico de México, ¿no? ¿Le pasan la que sigue? Uf. Bueno, ahí créanme, había unas fotos de un jaguar. La que sigue, la que sigue, la que sigue. A final de cuentas, bueno, las otras fotos eran fotos históricas de muchos jaguares que mataron en Estados Unidos y que estuvimos recopilando durante mucho tiempo. Y una vez que se hizo eso, nos brincamos a Sonora e hicimos lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay evidencia de que los pueblos originarios de estas zonas, desde 1400, tenían documentado esto. Gracias. Sí. Pero no funciona. Hasta prendido. ¿Sí me escuchan? Va. Y entonces, una de las cosas que ocurre con esto es que empezamos a juntar información. Entonces, por ejemplo, hay una veneración o una situación diferente. Por ejemplo, el mito de los jaguares en las culturas del centro y del sur de México siempre fueron venerados. En el caso, por ejemplo, como la imagen que pueden ver ahí, pues ahí un vaquero lo trae como unas chaparreras, ¿no? No es un honor, no es un orgullo, ¿no? No es esta representación de una deidad, ¿no? Es un miembro más de lo que es el medio silvestre, ¿no? Entonces, esas diferencias hacía interesante el recopilar información, ¿no? Pásame la que sigue.
Bueno, parte de lo que estuvimos haciendo fue viajando por todo el estado, ¿no? Y recopilando información, ¿no? ¿Por qué de animales muertos, no? Porque lo que queríamos era tratar de ver dónde había hembras, ¿no? Era uno de los modos. Además, acuérdense que esto es hace 30 y tantos años, ¿no? O sea, ahora el trabajo con las cámaras trampa es… Ahora todo el mundo dice que trabaja con jaguares, ¿no? Sin embargo, en ese entonces era una aproximación muy diferente, ¿no? Pásame la que sigue. Okay, bueno. Entonces, una de las cosas que surge de este trabajo, de los primeros años de este trabajo, es estos mapas de distribución, ¿no? Y entonces conocemos dónde empieza a haber jaguares, dónde empieza a haber reproducción de los mismos, ¿no? Y el resultado de ellos es este libro, ¿no? Que se llama Los jaguares de la frontera, que todavía a la fecha es probablemente el compendio más importante para la especie en el noroeste de México, ¿sí? Pásame la que sigue, ¿no? Entonces, el resultado de esto es que surgen los planes de recuperación de la especie, implica no solamente designación de áreas, creación de sitios importantes para esto. El resultado de este trabajo es que crea ahora la área privada de conservación dedicada a los jaguares más grande del noroeste de México. Y dale la que sigue. Por ejemplo, ahora este es un comercial, pero esta marca de tequila está apoyando la conservación del jaguar en el noroeste de México y nos está dando apoyo para este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, este fue un momento muy importante, ha sido uno de los trabajos, desafortunadamente no pudieron ver las fotos, que costó mucho trabajo juntar, ¿sí? Pero nos permitió tener un alcance y una aproximación diferente, ¿no? La que sigue. Uno de los proyectos que realizamos con el doctor Cristian hace unos años. No es un proyecto tan a largo plazo, son como 3 años de involucramiento, pero en realidad lo que hacemos con ellos, que lo hace interesante, es el trabajo y empieza a haber un cambio con la aproximación de dejar la biología por un lado y empezarnos a trabajar con más gente, ¿no? Pásame la que sigue. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, queríamos ver dónde había características y condiciones para que los berrendos pudieran estar ahí presentes, ¿no? Entonces, nos dedicamos a hacer primero imágenes de satélite, a trabajar por medio de percepción remota, dónde se podían juntar las características para que los berrendos pudieran vivir, ¿no? Pásame la que sigue. Una vez así, lo que hicimos fue evaluarlo en campo, se muestraron las condiciones de ciertos predios, se hicieron los conteos de los berrendos, pero aparte una de las características que hicimos bien importantes fue obtener la diversidad genética de esta especie. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era saber si realmente estaban tan mal como pensábamos, ¿no? Entonces, el resultado es que efectivamente sí estaban muy mal, ¿no? O sea, ya los números de berrendos que hay en el estado de Chihuahua o que había en ese momento, para el 2015, eran muy reducidos. Y entonces lo que buscamos era tratar de ver una alternativa, ¿no? Para ver cómo poder aumentar la diversidad genética y que no se perdieran estos animales, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue lo que sigue, ¿no? Bueno, Cristian, que es el que realmente sabe tratar con la gente, fue el que anduvo generando los acuerdos con la gente de dónde podíamos liberar, si hubiera la posibilidad de traer berrendos, quiénes estarían dispuestos a tenerlos en su tierra, ¿no? Y entonces fue mucho trabajo el estar platicando con ellos, el estar generando condiciones para que en un momento dado hubiera la aceptación para traer más berrendos, ¿no? ¿Me das la que sigue? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que también se hizo fue favorecer algunas de las cosas que son muy básicas, ¿no? El poner, por ejemplo, bebederos, como pueden ver aquí, para las especies, ¿no? No solo para los berrendos, también para el ganado, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que era muy importante, el tratar de ver cómo podríamos favorecer esta situación para que las condiciones en las cuales se pudieran mantener mejoraran, ¿no? Y dan la que sigue. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, a través de gestión con el Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México, conseguimos que nos donaran 100 berrendos, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes ven es antes de la captura de los berrendos, ¿no? Y realmente es
es un momento así climático para 3 años de preparación en que logramos gestionar la importación de los berrendos, el qué íbamos a hacer con ellos, todo este proceso que aunque parece muy trivial, realmente es muy complejo, ¿no? ¿Me das la que sigue? Entonces, por ejemplo, era desde el establecimiento de una manga, ¿no? Una trampa de embudo, ¿no? Con la cual pudiéramos llegar y llevar a los berrendos, ¿no? Se les pusieron radiotransmisores, que eso es una cosa, pues de los pocos estudios que lo ha hecho en México, ¿no? Entonces pusieron collares de GPS, se pusieron collares de VHF para ver cómo se movían, para ver si permanecían las áreas que los liberamos o si se morían, ¿no? Que era muy probable que ocurriera, ¿no? Pásame la que sí. Entonces, una vez que hicimos esto, la diapositiva que ven ahí del lado superior izquierdo para ustedes, ahí desafortunadamente no se alcanza a ver como yo quisiera o como lo pudieran haber percibido. Son 40 camionetas. Había 40 camionetas del Departamento de Caza y Pesca que nos ayudaron a las capturas, ¿no? Por otro lado, lo que ven abajo, no sé si alcanzan a ver ahí, hay una manchita por ahí volando. Es el helicóptero del Departamento de Caza y Pesca, ¿no? Una vez que decidieron hacer esto, o sea, a las 11 de la mañana se decidió que volara el helicóptero, para las 11:10 estaban capturados, como se ve en esa imagen. Entonces, es bien impresionante la diferencia de cómo hacerlo cuando tienes los recursos, cuando tienes la fauna y la disponibilidad de muchas cosas, ¿no? Aquí en estas, por ejemplo, estamos colocando los radiotransmisores de los animales, se les está embarcando para un recorrido de casi 800 kilómetros, ¿no? Para que puedan llegar los animales a los sitios de liberación, ¿no? Pásame la que sigue. Y bueno, 28 horas después de esta captura, logramos que salieran, ¿no? El desenlace pues fue un tanto anticlimático porque es la expectativa de liberar a los bichos, de verlos, de tomar estas imágenes. Y sin embargo, por ejemplo, cuando llegamos, a los pocos días fallecieron algunos bichos por condiciones del manejo, etcétera. Entonces, sin embargo, es un proyecto muy exitoso y es de los pocos que ha logrado hacer este tipo de cosas para atraer animales, ¿no? Entonces nos dio una experiencia única para México y yo creo que eso es el por qué yo quería compartirlo con ustedes, ¿no? Pásame la que sigue. Este es el proyecto más complicado en el que yo he estado involucrado. Tiene todos los problemas del mundo. Y como les pongo ahí, es la recuperación del lobo mexicano o cómo envejecer rápidamente, ¿no? En realidad, yo era joven, yo tenía pelo, antes de empezar a trabajar con estas cosas, ¿no? Sin embargo, es un proyecto que por otro lado tiene muchas satisfacciones, pero tiene yo creo que más problemas que satisfacciones, ¿no? ¿Me pasas la que sigue? Para los que no lo saben, es la subespecie más pequeña del lobo. Llegaba más o menos, esa era la distribución que tenía. No es muy clara hacia el sur, hasta dónde llegaba. Sin embargo, pues se calcula que, por ejemplo, para finales de los 1970, para principios de 1970, había como 200 lobos en vida libre. En realidad nadie sabe a ciencia cierta, pero es el resultado del uso de veneno, la erradicación de esta especie. La que sigue, por favor. Y bueno, para 2022 había aproximadamente 300 y tantos individuos en cautiverio, ¿no? Bueno, bajo cuidado humano, en diferentes instituciones, tanto de Estados Unidos como de México. Y de estas, para ese momento, digamos, había casi 50 lobos en el norte de México y este año hay 270, creo, para el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un proyecto que involucró muchísimo trabajo, muchísima planeación. Pásame la que sigue. Esto que les pongo ahí es un animal que se liberó en Sonora y que se movió, ¿no? Son las rayitas esas amarillas que se ven. Y con base en esa y varios análisis que se hicieron entre varios expertos, se tomó la decisión de dónde liberar lobos, ¿no? Y entonces originalmente el proyecto comienza en Sonora, de ahí se mueve para Chihuahua, que es donde realmente yo lo tomo. La que sigue.
Este mapa que pueden, en algún lado si lo pueden consultar, es una publicación científica, pero básicamente el círculo señala el área donde hemos liberado a los lobos en el noroeste de México, ¿no? Y se buscaban ciertas condiciones de hábitat, de disponibilidad de presas, etcétera, ¿no? Y un poco, en su momento, fue de aceptación por parte de los productores, ¿no? La que sigue. ¿Qué es lo que hacemos para liberar a los lobos, ¿no? Entonces, llegar a este momento que ustedes ven, o sea, el traer las kennels, el poderlas poner y poder llegar a abrir las puertas, este es un proceso bien complejo, ¿no? Porque muchas veces tenemos que traer a los lobos de Estados Unidos, tenemos que importarlos, tienen que llegar a la aduana, tienen que, como cualquier mercancía, tienen que cruzar la frontera y tienen que autorizarse su importación, ¿no? De ahí, una vez antes de esto, de hecho, cada una de estas cartas que ustedes ven ahí, esta carta es básicamente la autorización de los propietarios de la tierra a decir que autorizan la liberación de lobos en sus tierras, ¿no? Pero llegar a este momento implica muchísimo trabajo con la gente, muchísimo trabajo con las instituciones de gobernación. Es muy complejo, ¿no? Entonces hay sangre, sudor y lágrimas asociadas a cada una de estas cartas, ¿no? La que sigue. ¿Qué hacemos una vez que se han liberado los lobos? Bueno, todos los lobos traen collares de telemetría y pues básicamente los seguimos, ¿no? Andamos atrás de ellos con la finalidad de ver dos cosas. Una es si sobreviven y la otra es si producen crías, ¿no? Si producen camadas, ¿no? En vida libre. Y de ahí es parte de lo que ustedes ven en estas diapositivas, ¿no? Pásame la que sigue. Entonces los lobos viven en ese tipo de bosques, ¿no? En la imagen que ven ustedes arriba, ahí es donde les gusta estar a los lobos, ¿no? Que no son nada diferentes a muchos de los bosques que están aquí al norte, ¿no? En Perote y demás, ¿no? Entonces realmente estamos buscando este tipo de condiciones, ¿no? Sin embargo, esto es visto desde lejos, digamos, ¿no? Porque aquí una de las cosas que queremos ver aparte es cómo está conformado el hábitat, ¿no? O sea, no es solo el bosque, sino tienen de qué alimentarse, tienen lugares para procrear, etcétera, ¿no? Pásame la que sigue. Entonces, una de los éxitos o de las medidas de éxito del proyecto ha sido la producción de cachorros, ¿no? Entonces, desde 2014 a la fecha se han producido 17 camadas con diferentes números de crías. Tenemos alrededor de 58 cachorros producidos en todos estos años. Algunos han sobrevivido muchos años, otros han muerto y otros han desaparecido, ¿no? Que no sabemos si anden por ahí o no. Pero el punto importante es que se han producido muchas camadas, ¿no? Y esto es una medida de éxito. Quiere decir que los lobos, a pesar de que han venido en condiciones, muchos de ellos de cautiverio, es decir, que han perdido las condiciones de ser animales silvestres, pues ahora han demostrado que son buenos lobos, ¿no? Entonces, y en realidad no había mucha duda de que se fueran a comportar como esto, ¿no? La que sigue. ¿De qué se alimentan? Es, pues básicamente de tres cosas, como pueden ver, ¿no? De venado cola blanca, que está por ahí. Cuando el puerquito que ven ahí, a diferencia de acá del sur y del centro de México, en el norte no hay granjas realmente y no se crían los puercos para consumo. Entonces nosotros suplementamos puerco para que se alimenten en lo que pues entienden cómo están moviéndose los lobos en el ambiente, ¿no? Y desafortunadamente pues sí llegan a comer ganado, ¿no? Poquito, pero sí llegan. Y es que digo, si alguno de ustedes conoce el norte, pues los becerros de allá están bien dados, ¿no? Pero además comen otras cosas, ¿no? Comen zorrillos, es el único lugar en el mundo donde los lobos comen zorrillos, ¿no? Comen muchos mamíferos de talla mediana, como ardillas, conejos, etcétera. Entonces, eso te permite que puedan sobrevivir con una diversidad de presas que no existe en otro lado, ¿no? La que sigue. Entonces, parte de lo que queremos ver o de lo que hacemos como parte de los ejercicios de los lobos es ver si hay suficiente que tengan que comer. Es decir, vamos y contamos cuántos venados hay allá afuera, ¿no? Por un lado, eso es lo que es la parte de la izquierda de ustedes. Y la parte derecha, lo que hacemos es, les decía, suplementamos alimento para los lobos, ¿no? Para que empiecen a agarrar la onda una vez que los liberan, ¿no? Para que no batallen, para que no entren en conflicto, ¿no? Y que una de las
cosas que además hace este proceso es que haya un arraigo. Entonces tú los liberas en este sitio para que se queden en este sitio. ¿La que sigue? A veces los lobos se meten en problemas. La foto está difuminada a propósito porque pues, es un lobo muerto, ¿no? Pero el conflicto en el que tenemos es que a veces, pues como todo, ¿no? Hay una cantidad de ganado fuerte en el ambiente, hay a veces ganado muerto, ¿no? Y a veces no son los lobos, no son los osos, no son los pumas los que los comen. Sin embargo, pues llegan a alimentarse de estos, ¿no? Y entonces la percepción de los productores es que los lobos están realmente consumiendo. No quiere decir que no ocurra, pero en la mayoría de los casos son animales que llegan a encontrarse así. La que sigue. Entonces mucho de lo que hacemos es eso, ¿no? Es tratar de determinar las causas de muerte del ganado, ¿no? Entonces la razón por la que están estas fotos ahí medio borrosas es precisamente por eso, ¿no? Para que no se les quite el hambre. Pero ese mapa lo que les muestra un poco es dónde está habiendo problemas de depredación. Entonces lo rojo es donde hay más problemas de depredación, no son solo los lobos, también están los pumas, también los osos, otras cosas, ¿no? Entonces mucho de lo que hacemos es realmente concentrarnos en este tipo de situaciones, ¿no? Para tratar de reducir el conflicto con los productores. ¿La que sigue? Y entonces una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, poner todas estas técnicas en práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, les hemos dado a los vaqueros radiotransmisores, bueno, los receptores, para que sepan dónde están los lobos y los ahuyenten y no entren en conflicto con el ganado, ¿no? Les ponemos unos reproductores de audio, por ejemplo, que ven abajo en la parte inferior. Reproducen ametralladoras, helicópteros, ruidos altisonantes, con la finalidad de que esto ahuyente de ciertas parcelas a los lobos, ¿no? Por ejemplo, las banderolas estas rojas que ustedes ven, las colocamos para ahuyentar a los lobos, ¿no? Para que no crucen. Es una cosa muy rara, no cruzan esas banderolas. O sea, hay un miedo que nadie tiene muy claro el por qué los lobos no lo hacen, ¿no? Pero son de ese tipo de cosas. Ponemos luces estroboscópicas también para que simulen el movimiento de la gente y otra vez piensen que no pueden entrar ahí, ¿no? Entonces, todas estas estrategias las ponemos por una, todas juntas y demás. Y como todo, no son infalibles. Funcionan un rato, después los lobos dicen, aquí no anda un agente y entró, ¿no? Entonces, hay que estar rotando estas cosas cada X número de días, cada X meses, para que funcionen. ¿La que sigue? Por ejemplo, una de las cosas que queríamos ver con la finalidad de demostrarle a los ganaderos que no tienen que preocuparse tanto por su ganado, era ver precisamente el tiempo que están pasando las vacas adultas con los becerros, ¿no? O viceversa. ¿Cuánto tiempo andan los becerros solos? Y los puntitos que ustedes ven ahí, la diferencia es precisamente cuando andan solos los becerros o cuando andan las mamás solas. Entonces, como pueden ver, sí hay un ratos en que los becerros pasan mucho tiempo solo, ¿no? Y esa es un poco la finalidad, tratar de entender cómo se mueven para poder reducir la posibilidad de un conflicto con ellos, ¿no? La que sigue. Cosas que se han hecho también, pues es tratar de educar a las nuevas generaciones y de contribuir un poquito a que conozcan lo que hay allá afuera, ¿no? Ya mucha gente, muchos niños no están saliendo, ya no están experimentando el monte como deben de experimentarlo. Entonces la idea es que conozcan la fauna y la flora que tienen ahí, el hacerles talleres de educación, que tengan a cierto número de actividades para que pues se familiaricen con lo que tienen ahí presente, ¿no? La que sigue. Con los ganaderos tendemos a hacer estas, por ejemplo, son publicaciones, pero se hacen talleres para indicarles cuáles son las mejores técnicas de manejo del hábitat para que tengan una mayor productividad en el hábitat, pero también reduzcan el conflicto con los depredadores, ¿no? La que sigue. Bueno, en el caso de esto, pues una de las cosas que hemos visto es que sí estamos teniendo mortalidad, es un proyecto, como les decía, muy complicado, realmente necesita mucho esfuerzo y es múltiples instituciones para que sea exitoso y para que funcione, ¿no? La que sigue. Bueno, finalmente, bueno, este es el último proyecto con el que estoy involucrado y si pueden ver, pues son los últimos 5 años de mi vida. Y estamos viendo precisamente cómo están los jaguares interactuando en zonas
dominadas por seres humanos. Es decir, normalmente los jaguares los buscamos en zonas muy aisladas, en estas grandes reservas que no tienen población humana, pero en este caso lo que estamos viendo, lo que estamos tratando de entender es hasta dónde pueden coexistir con nosotros, qué tan lejos pueden estar de los seres humanos para que estén ahí presentes. Estamos utilizando muchas técnicas, entre ellas, bueno, las cámaras trampa, como lo que ven aquí. Pásame la que sigue. Estamos tratando de ver por medio de análisis genético de qué se alimentan y aparte identificar otros jaguares o otros pumas que estén presentes en el ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las presas de las cuales se alimentan, pues muchas son las mismas, ¿no? Tanto jaguares como pumas. ¿Le das la que sigue? ¿No? Entonces, por ejemplo, los dos especies comen las iguanas, la que sigue, comen cereques, ¿no? Los dasyproctas, la que sigue, comen venados, ¿no? Y sin embargo, bueno, comen los pecas. Y una vez que empiezas a ver otras cosas, los jaguares empiezan a comer otra cosa. Dale una más. Los tepezcuintles, otra. Y, por ejemplo, empieza a haber diferencias, ¿no? Los jaguares empiezan a comer armadillos, comen zorras, comen otras cosas, ¿no? Que lo que hacen, en realidad, si lo ven, son una dieta muy plástica en función de esto, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos tratando de entender, o sea, qué especies son las que necesitan, cuáles son las que necesitan para vivir y convivir cerca de nosotros, ¿no? La que sigue. ¿Qué lecciones hemos aprendido después de 30 años de ser biólogos, ¿no? Bueno, la primera es que los excrementos nos siguen por todos lados, ¿no? Para poder hacer estudios de hábitos alimenticios tenemos que ver y desmenuzar las heces fecales de estas especies, ¿no? Entonces, parte. La otra es que, por ejemplo, yo me considero muy afortunado porque imágenes como estas es lo que normalmente la gente, los egresados de la carrera de biología quiere hacer. O sea, el tener a los animalitos, el tener la foto. Pero muchas veces no tenemos claro qué hacer con esto. ¿Le das la que sigue? Entonces, por ejemplo, el caso de los zorrillos es lo mismo. Puede ser un jaguar, puede ser un zorrillo. Yo he estado en una situación muy afortunada en la cual me ha tocado ver muchos y trabajar con muchas especies, ¿no? Sin embargo, creo que una de las lecciones aprendidas importantes es que necesitamos, publicar lo que estamos gestionando, ¿no? La que sigue. La que sigue. Entonces, todos estos son trabajos que hemos publicado relativamente reciente, que muchas veces se están quedando por ahí perdidos en tesis o se están quedando perdidos en otras cosas, ¿no? Creo que esta es una cosa que realmente necesitamos hacer. La única manera en que los tomadores de decisiones pueden hacer alguna acción es si publicamos esto, ¿no? Entonces, que esté disponible para la gente, que podamos tener estas interacciones con ellos. La que sigue. La otra lección es que realmente necesitamos trabajar con gente, ¿no? Necesitamos trabajar con mucha gente, con equipos de trabajo. Los únicos proyectos exitosos que hay de conservación son los que podemos trabajar en equipo, ¿no? Si trabajamos de manera sola, regrésala por favor. Si trabajamos de manera solos, realmente nunca vamos a hacer nada y aunque sea un proyecto muy exitoso, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Entonces necesitamos colaborar con diferentes personas, con diferentes gentes, de diferentes formaciones y de diferentes disciplinas, ¿no? La que sigue, ¿no? Una de las cosas que creo que ha sido importante y que ha sido una reflexión importante para mí en estos días que he estado trabajando en esta plática, poco a poco, es que realmente necesitamos reconectar con la naturaleza, necesitamos poder volver a valorar a todo. Por ejemplo, todas estas imágenes, la gran mayoría son mías, son tomadas por mí. Ese tipo de cosas, mucha gente no la tiene, ¿no? O sea, viven la naturaleza desde tu teléfono, desde el internet, pero realmente no lo están persiguiendo, no están teniendo esa interacción con estas especies, ¿no? Entonces, realmente creo que es una de las cosas que necesitamos regresar. La que sigue, ¿no? Dale. Para que podamos tener todavía a ustedes, les toque, por ejemplo, ver las grandes manadas en el Serengeti, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que necesitamos retomarlo y necesitamos volverlo a vivir, ¿no? Y eso creo que solo lo podemos hacer si empezamos a tomar a las nuevas generaciones
y las quitamos de los teléfonos y de otro tipo de interacciones, ¿no? Sí, como todos los que están allá atrás. La que sigue, por favor. Bueno, con eso pues le agradezco a todas las personas que en algún momento han contribuido con nosotros, a los dueños de la tierra, que son los que realmente nos han permitido estar ahí en estas áreas y poder generar toda la información que de una u otra manera ustedes han visto. La que sigue, por favor. Y bueno, con eso les agradezco y pues no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Hola. Ay, sí, se escucha. Okay. Bueno, antes que nada, felicidades por la presentación. Muy interesante todo. Bueno, el jaguar en especial, bueno, el lobo también son especies pues grandes y complicadas de trabajar con ellas. Así como en unos pocos puntos, ¿cuáles fueron como los mayores retos o cuáles son los mayores retos de estar trabajando con estas especies? ¿Y algún consejo para alguien que está interesado en dedicarse a la mastozoología? Los mayores retos, el ego de los investigadores en México. No sabemos trabajar juntos, ¿no? Esa es una de las realmente problemáticas grandes que tenemos, ¿no? No es para desalentarlos, al contrario, por eso les decía, busquen colaboraciones, busquen con quién trabajar. Ese es yo creo que el reto más grande. Ahorita estamos teniendo pues situaciones difíciles porque precisamente porque la gente creo que al haber este desapego con la naturaleza, la gente que antes apoyaba proyectos como todos estos que vieron, les está perdiendo interés. Entonces necesitamos regresar y que esta gente que antes tenía fe en que se pudieran hacer estudios o algún tipo de, no sé, creación de una reserva, etcétera, que vuelvan a apoyar este tipo de cosas. Eso lo estamos perdiendo, ¿no? Yo creo que es importante que persigan eso, ¿no? Que traten de presionar positivamente a sus autoridades universitarias para que lo sigan sacando a campo. Necesitan tener experiencia en campo. Es la única manera en que van a poder ver muchos problemas que de otra manera no los ven, ¿no? Creo que eso es bien importante. Gracias. Por allá. ¿Me pongo de pie? No. Hola. Sí. Yo nada más tengo una pregunta, bueno, dos. La primera es cómo eligió pues estar en la ciencia, ser biólogo. Y la segunda es que si ha tenido experiencias traumáticas con algún animalito, que le hayan picado, que lo hayan atacado. ¿Cómo lo elegí? Pues como le echaba la culpa al principio a mi tío Alberto, ¿no? Él fue el culpable de que yo esté expuesto al campo, a la naturaleza desde muy chiquito, ¿no? Y eso es algo que se refuerza después con mi tía Sonia, ¿no? Pero ese ha sido, yo creo, el por qué tomo esa decisión, ¿no? En el principio es nada más como ver los animales como algo que me gusta. Después empiezas a ver que es información, que son cosas que se necesitan generar, que no conocemos a las especies realmente y que vivimos muchos mitos, muchas leyendas, ¿no?, asociados a ello. Entonces, parte de lo que hacemos es tratar de desmitificar esto, ¿no? Como experiencias traumáticas no se las pienso platicar. No, en realidad yo creo que no, digo, no sé a qué tipo de experiencia o como qué te refieras, ¿no? Pero, ¿mandé? No.
Sí, realmente como tal no hay, no eres Tarzán, no eres acá si finalmente tienes que evaluar, y como siempre se los digo a mis alumnos, la primera responsabilidad eres tú, o sea, tú eres lo primero que tienes que cuidar y después el animalito, pero el animalito es lo más importante, ¿no? Entonces, siempre tienes que evaluar las situaciones, si vas a trampear, si vas a manejarlos, si se justifica el manejo de los animales, ¿no? Siempre es muy importante, ¿no? Entonces, a lo mejor hay otras alternativas, pero por eso les comentaba, normalmente lo que vemos es, queremos tener la foto con el jaguar, tenemos que tener la foto con la boa, pero en realidad a lo mejor no es tan importante, ¿no? O sea, lo importante es ¿qué podemos generar de información con el animal? ¿Qué puede salir de esto, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Y sí hay un par de experiencias traumáticas, pero no te las puedo platicar en público porque van a quedar grabadas. Entonces, pero sí. Hola, muchas felicidades por la conferencia. Gracias. Quisiera preguntarte, más bien pedirte una reflexión sobre algunas nociones emergentes, muy contemporáneas, como los sistemas socioecológicos y la defaunación, ¿no? Que es una propuesta pues, de Dirso, con respecto a la conservación centrada en las especies, ¿no? En las grandes especies depredadoras. Bueno, un poquito con relación a la primera parte, creo que eso es parte de lo que estamos tratando de entender, ¿no? Por ejemplo, o sea, hasta dónde y qué grado de transformación toleran los grandes depredadores, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es que mientras los dejes en paz, pueden estar en cualquier lado, ¿no? O sea, en cualquier lado, no hay una limitante fuerte en cuanto a qué puedan o no estar. La defaunación... ¿Por qué me meten en problemas? Creo que depende de dónde estés, existe. Es probablemente consecuencia de una explotación no racionalizada de muchos recursos, ¿no? Particularmente en los sitios donde yo he trabajado o donde estamos trabajando, hay mucha fauna y hay muchísima, o sea, megafauna particularmente, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, el caso de la defaunación o los conceptos que se han sido asociados tradicionalmente están en zonas más tropicales, zonas mucho más pobladas, ¿no? Donde el manejo agroecosistémico creo que ahora tiene muchas posibilidades para hacer restauración, pero que históricamente estuvo sujeto a muchas condiciones que a lo mejor no eran las óptimas, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Pero bueno, va. Hola, Carlos, buenas tardes, muchas felicidades. ¿Alguna vez en tiempos recientes se llegó a detectar un grupo familiar o una población relicto de lobos o fuimos muy eficaces en exterminarlos de México? Gracias. En realidad fuimos muy eficientes, ¿no? Para finales de los 70s realmente ya había muy poquitos lobos. Aún las personas, el programa empieza con un trampero profesional que a eso se dedicaba, a erradicar lobos. Entonces él mismo decía que había muy poquitos ya para ese momento, ¿no? Para cuando empieza ya el programa de liberaciones en México ya no existen en vida libre, ¿no? Entonces estás hablando de que para ese momento los lobos tienen entre 20 y 30 años de conocimiento erosionado de lo que era ser un lobo, ¿no? Entonces hay una pérdida genética importante, hay una pérdida de comportamientos importante y eso es lo que se está tratando de recuperar ahorita, ¿no? Sí. Pero ya. Hola, antes que nada, pues felicidades por la plática, estuvo muy buena, sobre todo por la parte de los lobos. Más que nada es una pregunta sobre la parte multidisciplinaria, ¿no?
aquí tengo alrededor a futuros matemáticos y queríamos preguntar acerca de, en primera, si ha trabajado o colaborado con algún matemático y, en segundo lugar, preguntarle acerca de cómo se ven aplicadas las matemáticas justo en su área. Yo en particular no he trabajado porque son más inteligentes que nosotros, pero es una cosa de todos los días, ¿no? La matemática en lo que hacemos está presente en todo, ¿no? Digo, aquí en realidad la plática que les estoy presentando no tiene datos, no tiene información de a de veras, pero en realidad el uso de la matemática en las carreras y particularmente en lo que nosotros hacemos está presente. Yo creo que se enriquecería mucho la modelación, particularmente de las poblaciones, con la participación de los matemáticos, ¿no? Entonces sí sería muy bueno. Va. ¿Ya? ¿Andan? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, usted. Un gusto verlo. Me parece que son dos preguntas en una. Primero que nada, hemos visto que en los últimos tiempos ha habido un recorte en los recursos por parte del gobierno para conservación. Entonces, quisiera preguntarle de qué manera las nuevas generaciones y la sociedad en general puede crear presión para que el gobierno pueda, o por lo menos incentive de una mayor manera los recursos para la conservación. Y por otra parte, ¿qué otras alternativas podemos buscar para obtener esos recursos necesarios sin necesidad de esperarlos por parte del gobierno? Gracias. Con relación a la primera pregunta, no creo que haya una manera real de presionar. Más bien, lo que necesitamos, mucho de lo que les presento aquí no son recursos, sobre todo históricamente, no son recursos de gobierno, son todos particulares, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que les decía, hay que abrir y hay que volver a tocar estas puertas, ¿no? Demostrarle a la gente que lo que estamos haciendo vale la pena, pero creo que necesitamos, pues, otra vez, ¿no? Hacer esta reconexión con el medio natural, que creo que nos está faltando, ¿no? Porque de otra manera es muy difícil, ¿no? Las grandes fundaciones se están saliendo de México, ¿no? O sea, Packard, Pew, ¿no? Las grandes se están saliendo de México porque no están viendo que estemos entregando lo que teníamos que entregar. Entonces, creo que sí es importante que hagamos pues esta exploración, sobre todo con industria, con empresas, ¿no? Para generar recursos, ¿no? Y creo que necesitamos fortalecer más la relación y las aplicaciones que la ciencia ciudadana puede tener, ¿no? O sea, la gente que no tiene nada que ver con la biología, jalarlos de alguna manera y que empiecen a ver por qué vale la pena mantener estos arroyos, mantener los bosques, etcétera, ¿no? Hay demasiada gente que depende de los recursos naturales y que no lo ven, ¿no? Y necesitamos hacerlo transparente de alguna manera. Gracias. Hola, bueno, felicidades. Yo tengo, dos dudas. Realmente desconozco mucho de todo este tema. Apenas me estoy ilustrando en ello. Retomando un poquito de los lobos, se puede decir, en un enfoque realista, a final de cuentas usted dijo que la conservación pues erosiona mucho lo que es genética, lo que es mucho cosas innatas del lobo, ¿no? Y que tenemos ahora sí vestigios de lo que fue el lobo en los nuevos lobos que tenemos. En México, la primera pregunta en México, ¿cuánto tiempo nos tomaría realmente ver que estas generaciones o nuevas generaciones ya recuperen esa genética, esa inherencia de ser el lobo, ¿no? Y mi otra pregunta es, ¿qué fundaciones o realmente quiénes están comprometidos con la conservación de estas especies? La parte genética no hay modo de recuperar, así, o sea, tal cual. La única manera
potencial para recuperar algo de la diversidad genética sería hacer un entrecruzamiento con otras razas, con otras subespecies más norteñas, ¿no? Pero no es recomendable porque son mucho más grandes, tienen otras condiciones, ¿no? Entonces, eso por ese lado. ¿Cuánto tendrías en recuperarlo? En realidad lo que hemos visto es que en 10 años se comportan como lobos, ¿no? Hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Eso como que no ha sido tanto problema, ¿no? Lo que tal vez no sabemos es qué se perdió. Sí, ese es un poco el punto. Creo que hay muchas instancias comprometidas, ¿no? Desde la CONAMP en el gobierno federal hasta muchísimos individuos, ¿no? O sea, yo creo que no es que no haya ese compromiso, ¿no? El problema es que realmente, un poco lo que yo decía, nos hace falta más incorporar actores, nos hace falta incorporar a otras personas que nos puedan ayudar, ¿no? Que formen y que llenen vacíos de lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Entonces, creo que mientras más diverso sea el equipo que pueda trabajar con especies, particularmente con el lobo, con jaguares, etcétera, tienes más posibilidades de recuperarlas a una manera en que ya no tengas que preocuparte por ellas, ¿no? ¿Ya? Creo que ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Así ha concluido la conferencia magistral 3 décadas en el tortuoso pero emocionante camino entre la conservación y la academia por Carlos Alberto López González, Medalla Nacional al Mérito Universidad Veracruzana, aquí en el Foro Miguel Vélez Arceo, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario. Siga con la transmisión de TLV. Gracias por acompañarnos.